una obra maestra del realismo literario español, La Regenta, se destaca no solo por su narrativa, sino también por su profunda crítica social. La Regenta y su contexto histórico y cultural. La Regenta, escrita por Leopoldo Alas Clarín y publicada en 2 tomos en 1884 y 1885, es una de las obras cumbres del realismo español. Clarín, con su aguda observación, nos ofrece un retrato detallado de la sociedad de su tiempo. Ambientada en la ficticia ciudad de Vetusta, refleja la Oviedo de la época, sumergiéndonos en la atmósfera opresiva y hipócrita de la España de finales del siglo XIX. La ciudad se convierte en un personaje más de la novela. Clarín disecciona la sociedad de la época, exponiendo sus vicios y contradicciones. A través de sus personajes, nos muestra las tensiones y conflictos internos de una sociedad en decadencia. La novela retrata la decadencia moral, la influencia asfixiante de la Iglesia y la hipocresía de la burguesía provinciana. Estos temas siguen siendo relevantes hoy en día. La importancia de La Regenta radica en su capacidad para trascender su contexto histórico y seguir interpelando al lector contemporáneo. Su vigencia y profundidad la convierten en una obra imprescindible para entender la literatura y la sociedad española. Personajes inolvidables que nos transportan a otra época. Reflejo de una sociedad en crisis, donde cada personaje es un espejo de su tiempo. Los personajes de La Regenta son uno de los puntos fuertes de la obra, cada uno con una profundidad y complejidad que los hace inolvidables. Ana Ozores, La Regenta, es el personaje central, una mujer atrapada en su propia tragedia. Bella, sensible e inteligente, pero profundamente insatisfecha con su vida y su entorno. Atrapada en un matrimonio de conveniencia, busca refugio en la religión y la fantasía, intentando encontrar un sentido a su existencia. Don Fermín de Pas, el ambicioso confesor de Ana, representa la hipocresía del clero, manipulándola para su propio beneficio. Su influencia sobre Ana es una muestra de cómo el poder puede corromper incluso a los más piadosos. Álvaro Mesía, el seductor oficial de Vetusta, encarna la superficialidad y frivolidad de la clase alta, siempre en busca de nuevas conquistas. Víctor Quintanar, el antiguo amigo de Ana, representa la bondad y nobleza, pero también la ingenuidad, incapaz de ver las intrigas a su alrededor. Enamorado platónicamente de Ana, se convierte en víctima de las intrigas de la sociedad vetustense, atrapado en un mundo que no comprende. Estos personajes reflejan las diferentes facetas de la sociedad vetustense, cada uno con su propia lucha y su propia historia. Entre la hipocresía y el deseo, la trama de La Regenta. La trama se desarrolla en la atmósfera claustrofóbica de Vetusta, dominada por secretos y apariencias. Ana Ozores, infelizmente casada, busca una salida a su monotonía y represión. Su búsqueda de felicidad la lleva a refugiarse en la religión, bajo la influencia de Don Fermín de Pas. La atracción por Álvaro Mesía la arrastra a un torbellino de deseo y culpa. La sociedad vetustense observa y juzga cada paso de Ana, empujándola hacia el abismo. El adulterio se convierte en un escándalo público, destruyendo la reputación de Ana y condenándola al ostracismo social. Temas que trascienden el tiempo. Una crítica social vigente. La Regenta es una profunda crítica social que sigue resonando en la actualidad. La novela, escrita por Leopoldo Alas Clarín, se adentra en las complejidades de una sociedad que, aunque del siglo XIX, refleja problemas que aún persisten. Clarín analiza temas universales como la hipocresía social, la represión femenina y la lucha interna de los personajes atrapados en un entorno opresivo. La lucha entre religión y deseo es otro de los conflictos centrales de la obra, así como la manipulación del poder, tanto en el ámbito religioso como en el político. La hipocresía social es uno de los temas centrales de la novela. Clarín retrata cómo la sociedad vetustense se escandaliza por las acciones de Ana, mientras ignora la corrupción moral que la rodea. La doble moral y la falsedad son la norma en una sociedad regida por las apariencias. Ana Ozores está sometida a las estrictas normas sociales que la condenan a una vida de sumisión y frustración. Su búsqueda de libertad individual y sexual choca con las convenciones sociales. Ana, dividida entre la culpa religiosa y sus deseos, se debate en un conflicto interno que la destruye. La presión de la sociedad y la religión
la llevan a un estado de constante angustia. Don Fermín de Pas, con su sed de poder, representa la hipocresía y corrupción moral de una iglesia que utiliza la religión como instrumento de control social. Su influencia sobre Ana es una muestra de cómo el poder puede corromper y destruir. La novela no solo critica a la sociedad de su tiempo, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias estructuras sociales y morales. Ana, dividida entre la culpa religiosa y sus deseos, se debate en un conflicto interno que la destruye. Don Fermín de Pas, con su sed de poder, representa la hipocresía y corrupción moral de una iglesia que utiliza la religión como instrumento de control social.